Tuvieron que pasar 20 años, 2 películas y una abominación cinematográfica para que tuviéramos una adaptación digna de la primera familia de Marvel. Y lo mejor de todo es que llegó el momento en que más hacía falta. Bienvenidos amigos, yo soy Alex. Hoy hablaremos de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Por intro. Antes de empezar de lleno con mi opinión de esta película, quiero ser sincero. Yo crecí viendo esas 2 primeras películas de Los Cuatro Fantásticos que fueron dirigidas por Team Story, las cuales con el tiempo se ganaron un lugar especial en mi corazón, no se los voy a negar. Pero, y esto es muy importante, estaban lejísimos de ser una adaptación fiel o siquiera a la altura de estos personajes icónicos. Ahora con Primeros Pasos puedo decir con tanta propiedad y con una sonrisa en mi cara que tenemos la película de Los Cuatro Fantásticos que muchos fans estábamos esperando. Ambientada en un vibrante mundo retrofuturista inspirada en los años 60, como mejor conocido como la Tierra 828, presenta la primera familia de Marvel mientras se enfrenta a su desafío más terrorífico hasta la fecha, Galactus, el devorador de mundos. En esta ocasión quisiera empezar con un par de detalles que fueron los que menos me gustaron de la película, para luego sí poder hablar en extendido de todo lo demás que me gustó y bastante. Para empezar, lo que menos me gustó fue esa primera introducción, ese primer acto de la película. A ver, no me refiero a lo que se presentó, sino en cómo se presentó. Me gustó mucho que hayan tratado los orígenes de los Cuatro Fantásticos de manera muy breve a través de este tipo documental, este tipo de montaje que nos explica más o menos quiénes son los Cuatro Fantásticos, cómo tuvieron sus poderes y verlos un poquito en acción. Eso me pareció bien. Lo que sí no me gustó mucho fue la ejecución, ya que la sentí muy apresurada durante esa primera media hora y me tomó un tiempo acostumbrarme porque no terminaba de captar realmente el tono o hacia dónde iba la película como tal. Pero una vez llegamos a un punto específico de la película, que es donde realmente arranca la trama principal, me quedé enganchado realmente hasta el final. Por otro lado, si bien la película luce espectacular, lo cual sí lo hace, hay un par de momentos y en un par de personajes donde el CGI no se ve tan pulido como el resto de la película, lo cual es algo que no me parece tan relevante, pero sí en esos momentos específicos inclusive me sacó un poco de lo tan enganchado que estaba con la película y con la historia. Pero del resto todo me gustó y bastante. Empezando con que visualmente para mí es una de las mejores películas que tenemos hasta la fecha en el UCM. Y lo digo sin exagerar. Toda esta estética retrofuturista me fascinó. Y es que está increíblemente bien lograda, con un diseño de producción y vestuario espectaculares. En mi opinión, están a la misma altura de las películas de Pantera Negra, las que también son referentes en cuanto a su aspecto visual y de producción. Y hablando de lo muy bien que se ve la película, tengo que mencionar la dirección de Mark Shadman, ya que creo que es una de las películas mejor dirigidas de todo el UCM también. Llena de personalidad, las escenas de acción, el uso de los poderes, la forma en que se filmaron las escenas con Silver Surfer, con Galactus, pero también esos momentos íntimos entre los miembros de la familia, todo estaba increíblemente bien ejecutado. Cuanto a la historia, en cuanto a la trama, no es algo del otro mundo. Es bastante conservadora, pero para mí funciona. Lo realmente importante que era la introducción de estos personajes, más que tener una trama súper profunda o elaborada. Aún así, creo que estuvo muy bien pensada. Me gustó que la historia sea contenida. Si bien conecta también con el futuro inmediato del UCM, que es claramente Avengers Doomsday, no se desvía en ningún momento solamente para encajar referencias, como ha pasado en películas recientes de Marvel. Siempre de principio a fin fue una película acerca de los Cuatro Fantásticos. Otro aspecto que tengo que mencionar claramente es la música y la banda sonora, porque es espectacular. Michael Giacchino es un genio y lo dejó demostrado una vez más. La música eleva cada escena de manera perfecta, y es que el tema principal de Fantastic Four lo tengo grabado en mi cerebro, y además el tema de Galactus cada vez que salía me ponía la piel de gallina. Pero ahora sí hablemos de lo que para mí era lo más esencial que tenía que hacer bien esta película, que eran sus personajes. Empezando claramente con los Cuatro Fantásticos, quienes para mí son un cast perfecto. Empezando con Ben y Johnny, interpretados por Ivo Moss-Bachrach y Joseph Quinn, respectivamente, estuvieron geniales. Si bien ambos cumplieron un rol un poco más secundario y la luz o el foco está principalmente en Reed y en Sue, por razones bastante obvias de la trama, igualmente tuvieron sus momentos y los más importantes aportaron a la historia. Ben creo que fue el menos usado, pero como primera aparición está bien. Visualmente se ve increíble, son un par de momentos donde creo que se veía un poco raro, pero del resto, para ser un personaje completamente CGI, se veía muy bien y muy comiquero. Además que en cuanto a personalidad, es tal cual el Ben que conocemos en los cómics. En cuanto a Joseph Quinn como Johnny, creo que va a ser el MVP o el favorito para muchos. Me gustó que tiene esa personalidad característica de Johnny en los cómics, el Don Juan, el mujeriego, las bromas con los demás miembros, especialmente con Ben y con Rick, pero al mismo tiempo, y esto lo destaco bastante, lo mostraron como un personaje que es inteligente, que se preocupa por su familia y que no solamente
realmente es un alivio cómico, ya que en esas dos películas que yo crecí viendo, si bien Chris Evans hace un magnífico trabajo con el material que le dieron como Johnny Storm, dándole también esa personalidad juguetona y demás, no le daban mucho más que hacer además de eso. Y recordemos que Johnny en los cómics es alguien bastante inteligente, si bien no es tan inteligente como Reed, es alguien con un buen intelecto, y me gustó ver ese lado más intelectual en esta versión de Johnny. Además que el vínculo entre Ben y Johnny me fascinó, cada vez que estaban en pantalla juntos lo disfruté y bastante. Ahora sí hablemos de la pareja principal de los Cuatro Fantásticos, Reed y Sue. Empezando por Sue, interpretada por Marisa Kirby, solamente tengo una palabra que es perfecta. Marisa Kirby como Sue Storm es perfecta. Y es que está de más decirlo, pero igualmente lo diré, es el corazón de la película. Tenía un poco de miedo al principio porque, bueno, alerta de spoiler para quien no ha visto ningún tipo de tráiler ni avance, Franklin aparece en la película. Y temía que no le dieran mucho que hacer al personaje de Sue, pero me quedé aliviado porque no solo no pasó eso, sino que fue creo de la mejor de la película. Sue no solo mantiene a Reed con los pies en la tierra, sino es quien mantiene a la familia unida, llena de personalidad y carácter, no solamente para mostrarse hacia su familia, sino hacia el mundo, la cual es muy de la Sue de los cómics. Además me gustó mucho cómo manejaron todo este dilema moral que tiene que ver con Franklin sin entrar mucho a detalle. Me pareció uno de los puntos más interesantes que propone la historia, y la interpretación de Vanessa Kirby en esos momentos como Sue es fantástica. Ahora sí hablemos del señor Pedro Pascal como Reed Richards, el cual de los cuatro creo que fue el cast más debatido cuando se anunciaron. Si bien yo confiaba en Pedrito, tengo que decirles que también tenía mis dudas, porque Reed es un personaje muy importante, con una personalidad y unas características claves, pero tras ver la película creo que ya nunca hay que volver a dudar de Pedrito. Es tal cual el Reed de los cómics, un genio que si bien se preocupa por su familia, su ego a veces puede interponerse, es frío, es calculador, si tiene que hacer un movimiento arriesgado lo hace para salvar a los suyos, y por último pero no menos importante, se castiga a sí mismo cuando no puede resolver él la situación. Todo esto es muy característico de Reed y me gustó que lo escribieron de esa forma, y también el toque en la interpretación que le dio Pedro, ya que algo que principalmente me preocupaba cuando ya se había escogido a Pedro Pascal como este personaje es que Reed de momentos puede ser bastante chocante en cuanto a personalidad, porque él sabe que es inteligente y ya que no tiene realmente muy buenos dotes sociales, y siendo interpretado por Pedro Pascal, el cual es bastante carismático, creo que esto le iba a restar un poco a ese aspecto o característica principal que tiene Reed, pero realmente no pasó eso. Para mí sí lo sentí como el Reed de los cómics, si bien no es tan chocante y tiene una personalidad más carismática, pero igualmente mantinieron ese tono un poquito más calculador y frío del personaje. Además, su relación y química con Sue la sentí muy genuinas y reales. Me pasó como en la relación entre Lois y Clark en Superman, la sentí realista y muy humana. No todo es amor y paz, y hay momentos de discusión y tienen personalidades, sobre todo Reed, como les dije antes, que es chocante, y eso para mí también era importante mostrarlo en la película, porque como les dije, Sue ya conoce cómo es Reed, pero eso no quita que por su personalidad haya momentos donde choquen, lo cual ocurre en un par de momentos en esta película, así que lo hayan mostrado me parece un acierto total. Por otro lado, también tengo que mencionar claramente a Silver Surfer y a Galactus, los cuales me gustaron bastante, que si bien no tienen mucha profundidad en cuanto a su historia y motivaciones, de igual forma creo que cumplen con el propósito que pedía la historia. En particular, amé la mayoría de las escenas que tienen que ver con Silver Surfer, interpretada por Julia Garner. Visualmente se veía increíble y la interpretación de Julia fue magnífica, con ese porte viéndose delicada y elegante, dándole todo este toque místico. Su historia, en mi opinión, se estaba poniendo bastante interesante y llegó a cerrar un poco de forma abrupta, pero en líneas generales me gustó y ojalá podamos ver más de ella en el futuro. Ahora, hablando de Galactus, para mí sí se le hizo justicia. Si bien, como dije, no tiene mucha profundidad en cuanto a la motivación, en cuanto a por qué hace lo que tiene que hacer, lo cual tengo que mencionar, tampoco es una historia muy profunda la de Galactus en los cómics, creo que lo representaron de muy buena forma, sobre todo visualmente, y es que era imponente, era cósmico. Cada vez que salía en pantalla daba miedo, que es exactamente lo que debería pasar. Por otro lado, una de las cosas que me preocupaba cuando ya se había anunciado que Galactus iba a ser el enemigo o el antagonista principal de la película, tenía mis dudas de cómo iban a resolver ese conflicto, porque Galactus es prácticamente, digamos, invencible, es el devorador de planetas. Entonces, ¿cómo iban a cerrarlo eso en cuanto a guión, en cuanto a historia? Y tengo que decir que con la forma que lo hicieron quedé bastante satisfecho. Así que nada, esa fue mi opinión honesta en general acerca de la nueva película de los Cuatro Fantásticos. Ahora es tu turno, dime en los comentarios si ya tuviste chance de ver la película, ¿qué te pareció?
Dime también cuál fue tu personaje favorito aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a que te des tu like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que mismo YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Adiós.